ya no podemos seguir pensando que tenemos que administrar lo urbano, así como lo entendíamos. Hoy día eso no es así, ya no es real, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Con infraestructura, con servicios, con innovación, con economía circular, con reducir la huella. No tienes otra opción que innovar en gestión pública, en la generación de acuerdos de convivencia y la población distribuida en el territorio. eh, es mejor que la población toda aglutinada en un solo gran polo contaminado, sobrepoblado. ¿Te fijas? Esa es una cosa como lógica. Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto que hacemos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco estar compartiendo conmigo y con cada uno de los speakers entrevistados, con los cuales atravesamos sus historias, aprendizajes y mejores prácticas en la transición sostenible o hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible también. Hoy esto lo hacemos en Latinoamérica y también en Iberoamérica, con cada vez más y más invitados y ya en la tercera temporada. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar y entrevistar a una persona que sabe muchísimo acerca de varios temas. Vamos a hablar acerca de desarrollo urbano, innovación social, laboratorios de innovación urbana y mucho más. Quiero agradecer a todo el equipo de ISA Intervial, quien también nos propuso este espacio de conversación con Tomás, a quien voy a presentar en breve. Y también les pido que, como siempre, se sumen a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y también, por último, nos dejen una breve reseña de este episodio, un rating, unas estrellitas y un comentario en cada una de las plataformas de su preferencia donde escuchen este podcast. Así que ahí vamos con Tomás Cortés Mena. Tomás es consultor senior y director de un proyecto de innovación y desarrollo dentro de Dinámica Plataforma, una consultora con foco en el diseño e implementación de estrategias de vínculo e inserción territorial. Ha sido director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Frutillar, PLADES, y de la Fundación Acerca Redes. Es también cofundador y miembro del directorio de la Fundación Ciudad Emergente y cuenta con un máster en la London School of Economics, de City Design y Social Sciences, un máster en arquitectura y es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Base. Así que todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenido, Tomás. Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Ani, gracias por la invitación y feliz de estar acá. Acerca de la crisis de las grandes ciudades y su desarrollo, vos decís algo así como las megalópolis no generan mejor calidad de vida. Considero que deben de crecer, incluso desescalarse. Contanos un poco qué querés decir cuando te referencias a la megalópolis como Santiago de Chile, como San Pablo, entre otras, y hablando obviamente de tu gran tema que vas a compartir en breve. Está elegido bien el titular, como para que uno compre el diario. Eh, Vos elegís el diario después. claro, tiene que ser provocativo. A ver, en el mundo del urbanismo, que me ha tocado estar metido, yo no me considero urbanista, me considero un arquitecto a secas, dedicado a distintas cosas. Eh, por supuesto que las ciudades grandes son el gran foco, ¿no? Porque es el gran
el gran hecho de la civilización, ¿cierto? Que no puedes dejar de mirar son las ciudades. Em, Desde que nos pusimos a hacer agricultura, hace ya sus buenos años, digamos, en que empezamos a asentarnos, en que empezamos a complejizarnos como sociedad, en donde unos hacen una cosa, otros hacen otra, qué sé yo, y desde ese minuto empezamos a intercambiar. Bueno, ahí nacen las ciudades. Y nace con eso una serie de fenómenos como la propiedad, como, ¿te fijas? O sea, es un cambio copernicano en la manera como el homínido bípedo que somos nosotros ha vivido sobre este planeta por no sé cuántos miles de años, ¿cierto? Pero esto estamos hablando de los últimos, qué sé yo, 7.000, 8.000, 10.000 años, pero ya mucho más, ¿no? ¿Ah? Entonces, claro, me acuerdo cuando estaba estudiando en Inglaterra, que hablábamos hace un rato, ¿no? De esa experiencia, y un poquito antes, diría yo, ya se venía diciendo, oye, había una portada del Economist, creo, sí, creo que era el Economist, que decía, o de la revista Times, The World Goes to Town, en donde se decía como, si tú lo googleas, yo creo que te sale, ¿no? Esa portada. Y lo que decían ahí, la gran noticia, ¿no? Digamos, era que a partir de ese momento, yo te diría que era el 2010 o 8, 9 por ahí, o poco más, un poco menos, en donde por primera vez en la historia del planeta había más seres humanos viviendo en ciudades que viviendo en las zonas rurales, o sea, en el radio extraurbano. Y eso, ese como tipping point, ese momento ocurre, ¿cierto?, hace ya más de 10 años, un poco más. Eh, no es que hacer, ¿no es cierto? Y esto ocurre a nivel global. Obviamente, si tú vas a China, vas a India, vas a cualquier parte del mundo, ahí están creciendo megalópolis gigantes. Tú vas a China y tú tienes decenas de ciudades de más de 500, o sea, no decenas, centenas de ciudades de más de 500.000 habitantes. Alguien me podrá corregir el número, seguramente hay uno más preciso, pero estamos hablando de una cuestión y con cientos de edificios que se te pierden en el horizonte, de 40 pisos de vivienda, ¿te fijas? Entonces, lo que está ocurriendo es em, que se están aglutinando en estos grandes centros urbanos las poblaciones. Y eso tiene muchas razones, ¿no? O sea, de partida, la agroindustria requiere de grandes extensiones despejadas. Las grandes industrias en general no conviven muy bien con la población. Entonces, eh, que la población esté en ciudades y que se produzca en el resto del planeta otras cosas, tiene sentido lógico, ¿no? Y por otro lado, cuando tú obviamente tienes a la población reunida en un territorio más acotado, tú puedes llevarles el agua, sacarles la basura, limpiar el agua, llevar energía, lo que sea, ¿no? De manera mucho más efectiva que si tú los tienes dispersos por todas partes, ¿no? Cuando uno habla de la suburbia norteamericana, cosa que se ha extendido en muchas partes en Chile también, lo que tú tienes es extensiones infinitas, ¿cierto?, de urbanización de muy baja altura, y tienes que llegar a ellas en auto, quemando petróleo, haciendo unos esfuerzos inmensos para lograr abastecer eso. Eso es lejos lo menos sostenible que existe. El principal productor de carbono del planeta son las ciudades. Y las ciudades pueden ser o muy densas y compactas o muy extendidas, ¿no? Pero en definitiva es la urbanización. Entonces, sobre esto hay discusiones, yo diría bastante ideológicas en algunos casos también, porque cuando tú quieres hacer ciudades compactas, tienes que limitar el derecho de la gente de vivir exactamente donde se le ocurre, ¿no? Por lo tanto, te podrás imaginar a quién no le gusta esto. Por otro lado, entonces, por lo tanto, liberalicemos el uso del suelo, que cada uno haga lo que quiera con esto. El límite urbano encarece los valores, genera una escasez arbitraria. Liberalicemos. Bueno, esa discusión hoy día es, está vigentísima. Entonces, ahí vamos a hablar un poco tu pregunta, ¿no? O sea, las grandes ciudades que se han convertido en megalópolis de millones de habitantes. En Chile solo tenemos una, ¿no? Pero ya sobre una cierta cantidad, sobre 1 millón de habitantes, ya empieza a ser una dificultad enorme gestionar esto. Y si esas ciudades están segregadas geográficamente, o sea, en una parte vive la gente más rica, en otra parte vive la gente más pobre, los hospitales están en ciertas partes,
hay desiertos de desert foods, como dicen los gringos, ¿no? Como lugares donde no hay donde comprar comida, donde no hay comprar verduras, donde no hay atención de ningún tipo, y son parte de la ciudad, ¿no es cierto? Eso eh, genera una crisis, ¿no es cierto? Entonces tú estás viendo en muchas partes del mundo cómo eh, las crisis, los estallidos sociales, lo que nos pasó en Chile hace un tiempo, estaba pasando en todas partes, lo pasó en muchas partes. Y si tú te vas a las raíces de esto, obviamente está la desigualdad, la inequidad, la rabia con la injusticia y no sé qué, ¿no? Pero las ciudades, y este es un tema que no lo digo yo, no lo inventé yo, lo inventó Alejandro Aravena, que era mi jefe y mentor por muchos años en Elemental, cuando estaba más dedicado a la arquitectura pura y dura, que es la ciudad, decíamos ahí, ¿no? Es un atajo muy efectivo a la equidad, ¿cierto? Eh, en la medida que tú te preocupas de la conectividad, los servicios, eh, que no haya segregación obscena como la tenemos hoy día, ¿no? Entonces tú logras generar una convivencia a partir del espacio público, a partir de todas las cosas que tú puedes hacer en esa ciudad sin gastar plata, ¿cierto? Sin pagar algo, ¿no? Más allá del transporte, pero uno diría, oye, el transporte es barato. No es barato para alguien que tiene que gastarse un tercio de su sueldo en movilizarse de un lugar a otro, que además invierte 2, 3 horas de su vida diariamente en llegar de un lugar al otro. Entonces, sí, esa es una ineficiencia brutal, ¿no es cierto? Y esa situación se maximiza en las grandes ciudades, se maximiza a niveles que genera estallidos, que genera un nivel de descontento, de infelicidad, de rabia, ¿cierto? Que estamos viendo los resultados de eso. Ahora, hay miles no miles, pero buena cantidad de razones de cómo llegamos a esto, ¿no? Eh, y ahí donde uno, claro, uno viene del mundo de la planificación del territorio, de la arquitectura, del diseño, de darle forma a las cosas. ¿Ah? Entonces tú te preguntas, ¿por qué es que terminamos con megalópolis? ¿Ah? Y en buena medida ocurre porque no hay reglas, no hay un acuerdo básico, como sí lo hay en Inglaterra, lo que hablamos antes, y en Europa en muchas partes, incluso en Estados Unidos también las hay en muchas partes, pero hasta dónde se puede construir, cuáles son las densidades, cuáles son las alturas, qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer allá, a pesar de que está lleno de instrumentos de regulación, de permisología, y todo eso, llegan tarde y espantan a los inversionistas que tienen a veces visiones de más largo plazo, no son capaces de inhibir que se hagan los proyectos que no se deberían hacer. O sea, tenés una contradicción tremenda entre, en algunos espacios, lleno de elementos regulatorios obsoletos que no pueden ser implementados realmente por las autoridades como debiesen ser, y está lleno de loopholes, ¿no? De atajos y de escape. eh, Y eso ocurriendo, estoy hablando a nivel global. Obviamente hay países que tienen bastante más de esto que otros, ¿no? Ya, pero todo esto, ¿a dónde apunta, Daniel? Apunta a que las megalópolis se desbordan y crecen de una manera tal que generan una crisis. Y ese tamaño importa, ¿cierto? Porque está súper demostrado que el tamaño llega a un punto en donde se genera un óptimo, ¿no? Una masa crítica, algo en donde tú dices, por ejemplo, una línea de metro, tú no la puedes hacer en la suburbia, porque no alcanza la demanda para una inversión tan grande. Por lo tanto, tú logras acumular algo de densidad y ahí sí se viabilizan una serie de inversiones, ¿te fijas? Pero luego sobrepasas eso y sobrepasas la capacidad de carga de la infraestructura y entonces se genera lo contrario, ¿no? La gente empieza a perder tiempo, dinero, recursos. A propósito de lo que hablabas hace algún tiempo sobre el SROI, con, ¿cierto? El Social Return Over Investment, con Patricia, bueno, ahí es donde tú empiezas a perder valor, ¿no? Empiezas a perder tiempo útil de esas personas en el transporte, en filas esperando cosas, en situaciones en donde se enferman por la mala calidad de vida, en fin. Entonces, a eso me refiero con que las grandes ciudades no puede ser que la única manera que tengamos de pensar es seguir gestionando el crecimiento infinito, ¿no? De esas ciudades. Y aquí viene el segundo drama, y te dejo un espacio si quieres para meter la cuchara, ¿no? El segundo tema es que
ok, el mundo se va a la ciudad, ese era el titular, ¿cierto? Ok, bien, empezamos a visualizar rápidamente cómo eso genera, dependiendo como de la matriz, te diría yo, casi que ideológica, que genera ese crecimiento urbano. Tú puedes verlo con gran claridad. Tú te vas a Europa, te vas a Inglaterra. Inglaterra es un país capitalista, ¿no? Pero tiene una lógica de regulación del suelo bastante intensa. O sea, una ciudad termina en una parte y termina en esa parte. Y eso genera el Inglaterra que conocemos, que en definitiva es descentralizada, porque cuando tú ya no puedes seguir creciendo con esa ciudad, bueno, tienes que ir a hacer crecer la que viene a continuación, y la que viene, y la siguiente, y no sé qué, y empieza a ser una red de ciudades que alcanzan una cierta masa crítica, porque evidentemente en un pueblito de 5.000 habitantes, salvo cosas muy extrañas e incomprensibles, como un poco sí creo yo pasa en Frutillar, o sea, es comprensible, pero desde afuera no se entiende, no se da la situación. Claro, pero en el fondo, tú sabes, tú vienes del mundo de la innovación, cuando no hay suficiente diversidad, complejidad, recursos, masa crítica, las probabilidades de que se genere innovación en ese lugar que sea relevante más allá del barrio, de la casa, ¿no sé? Es baja, ¿no? Como que por algo los hubs internacionales, las grandes ciudades donde converge gente, pasa que hay mucha innovación. Bueno, cuando tú empiezas a tener polos, ciudades, lugares que ya tienen una masa crítica un poco más interesante, y no estoy hablando de cientos de miles de personas, 70.000 personas, con un buen mix, con recursos, con centros de innovación, bien conectadas, a poca distancia de otros centros urbanos, eso ya es lo que tú necesitas para tener un polo de innovación. Y con eso lo que quiero decir es, estas grandes ciudades tienen que al menos dejar de crecer, y eso no es nada de fácil, ¿cierto? Porque tú ya has visto los dramas de migración que están ocurriendo internacional, también ocurren intranacionalmente, y cuesta mucho detener esa ola, pero sí se la puede conducir, cosa que también cuesta, pero menos, y creo que no tenemos otra, tenemos que innovar ahí. Está bueno. Gracias también por el contexto, porque es importante compartir esto. Yo estaba pensando que incluso en las ciudades con mucha masa, como San Francisco, se hablaba de innovación, ocurre la gentrificación, ¿no? Como este espacio donde hay mucha gente y también mucho sube el precio y la gente que no puede costear se tiene que ir, ¿no? Entonces es un poco lo que viene pasando. Te quiero preguntar, y mientras armaba el episodio, entonces el foco tiene que ser hay un crecimiento descontrolado de las megalópolis de estas ciudades grandes, inclusive en Latinoamérica, sobre todo que no hay esta reglamentación o regulación no tan específica de crecimiento, entonces, Mira, yo te pero hay diría, un al menos espacio, efectiva, en muchos casos está la regulación, pero efectiva, no es efectiva. exacto, efectiva. Eh, entonces, ahí la pregunta sería, ¿vos crees, y tomando esto que hablabas dijiste algo que me pareció buenísimo, que te dijo tu jefe, ¿no? Las ciudades son un atajo a la equidad, ¿sí? ¿Es así? A la equidad. A la equidad. Entonces, si las ciudades son un atajo a la equidad, ¿qué rol pueden tener las ciudades menores o más pequeñas? Y te la sumo un poquito más. Si no se replica ese sesgo de segregación socioespacial que vos decís, que se ve, por ejemplo, en Santiago, comunas ricas, comunas pobres, en las menores, en las pequeñas, cuando O se sea, empieza el la crecimiento. respuesta inmediatamente diría yo, cuando estas cosas se dejan fluir sin ninguna dirección, y no quiero aquí quedar como un dirigista, ¿no? Como que estoy apelando a eso, no, Sí, sí, yo creo que claro, hay una claro. combinación sana, ¿no? En el fondo, incluso para generar inversión de cualquier tipo, ¿no es cierto? Financiera, tú necesitas reglas del juego. Si tú haces una tremenda inversión de una industria en un lugar X, ¿no? Y después al lado se deja que se construya vivienda, vas a tener un lío con los habitantes de esas viviendas. Y tú llegaste primero. Y eso se debe a la falta de reglas del juego. Entonces, quiero con esto ser muy claro, ¿no? Cuando no hay reglas del juego, la inversión corre muchos riesgos. Entonces, eh, quiero ser claro, no quiero que se entienda que estoy diciendo que hay que regularlo todo, pero hay que distribuir, o sea, hay que pensar bien, hay que generar un acuerdo como se usa el suelo. Dicho eso, claro, si, si tú dejas esto completamente, y aquí voy a tener que correr este riesgo, que lo que hace que la gente a veces, muchas veces, sobre Bueno, ideologiza la bueno, no importa, combinación. decilo, pero ya Lo voy a explicaste un decir. contexto, Si no tú hace dejas falta. esto, sí, si tú dejas esto libre, el uso de suelo,
completamente libre a el mercado, lo que tú tienes es que el mercado ubica finalmente de manera invisible, digamos, pero totalmente dramática, a toda la gente más pobre, donde el suelo es más barato, donde hay más contaminación, donde hay más problemas, y se ubica a toda la gente con más recursos en justamente lo contrario, ¿no? O sea, el aire no es tan contaminado, no hace tanto calor en los barrios altos de Santiago como sí lo hace en los barrios más periféricos. Hace más calor, así de simple. O sea, por una serie de razones, en fin, pero ¿te fijas? Entonces, y eso pasa en todas partes. Los peores barrios, los peores paños del campo que son urbanizados son siempre los que terminan con la gente más vulnerable. Entonces, y eso ocurre, ¿por qué? Porque, bueno, porque evidentemente si estos pueden pagar tanto, entonces tendrán que vivir aquí, estos otros pagan más, vivirán allá, y eso nadie lo decide, el mercado lo resuelve solo, ¿cierto? Y es ahí en donde, en muchas experiencias, Londres de nuevo vamos a volver ahí incluido, que es una megalópolis, pero una megalópolis que tiene una calidad de vida muy superior a pesar del tamaño que tiene, porque tiene un nivel de planificación mezclado con mercado que permite decir, cada tanto barrios de tal tipo, aquí hay lo que llaman council estates, vivienda social. Y hay una imbricación, por lo tanto nadie que vive en condición de subsidio estatal, de council estate, de vivienda social, está tan lejos de un barrio que tiene otros beneficios, otro estatus. Entonces se empiezan a vincular estas cosas. Si tú te fijas Perdón que te los pueblos. interrumpa, Sí, para entender. Entonces, en esa planificación ordenada vos tenés eh, Piccadilly Circus, no sé, como lugares específicos de Londres, y cada tantos metros hay una vivienda más social o claro, con una zona más social. ¿Es así? así es, por supuesto. Tú vas a, Ok. si tú estás justamente por ahí, no, o más bien, no sé, King's Cross, qué sé yo, ya sea una parte más central y qué sé yo, y se ha ido gentrificando, ¿no? Pero luego avanzas hacia el norte, creo que es, ¿no? Claro, y te metes a la diagonal, llegas a Camden, que es otro lugar como con mucha onda, pero entre medio está lleno de council estates, hay vivienda subsidiada, hay renta controlada, hay, hay hay una gestión para que haya un mosaico socioeconómico en esa ciudad. ¿Cachai? En San Francisco, que fue un centro, un magneto de innovación y qué sé yo, hasta hace poco, hoy día es totalmente impagable. Entonces cualquier persona que no esté ya, que no esté forrada en este minuto, no puede darse el lujo de vivir en San Francisco y se tienen que ir a otros lugares. En Londres, cuando vivimos ahí, nosotros vivíamos en Hackney, que viene a ser como un barrio bastante pobre, alejado, sin una buena conexión de metro. Me acuerdo perfectamente, pues se estaba preparando para las Olimpiadas, ya como nos fuimos como 2 años antes de eso. Eh, sí, claro, nos fuimos en el 2010, así, ¿no? Por ahí, ¿no? Ya empezó a gentrificarse. Y de repente, ¡pum!, apareció un café, apareció una tienda de cosas ricas, francesa, que no sé qué. ¡Pum!, empezaron a subir los arriendos y empezaron a salir los inmigrantes que no podían pagar y se empezó a gentrificar automáticamente, ¿no? Sin embargo, igual hubo una acción temprana que lo que hizo fue fijar o controlar ciertas rentas en las viviendas sociales, ¿no? Que son administradas por entes privados y una mezcla ahí. Y eso, hoy día tú vas y se logró generar un mix. Por lo tanto, entró público con mayor poder adquisitivo, mejoró la oferta y no se tuvieron que ir todos los habitantes históricos al menos de ese lugar. Y eso genera beneficios en todas las direcciones, ¿no? ¿Y qué está pasando hoy día en Chile? Se está parcelando el campo de una manera absolutamente irresponsable. Esto equivale, voy a hacer la palabra más dura que se me ocurre, a una metástasis cancerosa maligna, ¿no? Yo vivo en una parcela, quiero ser claro, estoy en este momento en una también, porque no hay oferta de vivienda o de terrenos en las ciudades pequeñas, o hay muy pocas en las que conocemos acá. Y la gente sale de la ciudad escapando del hacinamiento y se va a buscar una parcela que vale nada, donde un propietario, sin ninguna mala intención, hizo lo que puede hacer, que es subdividirla en 5.000 metros cuadrados. Y dice que es una parcela agrícola. En realidad es una urbanización muy ligera, ¿no? Donde no hay sistema de tratamiento de agua, no hay un pensamiento previo de cómo vamos a recolectar la basura,
Nada. Yo hablaba con una autoridad importante en Puerto Varas, que han estado con este tema fuerte, fuerte, pero está en todas partes, en todo A Chile. eso iba también. Puerto Varas ha sido de ese caos de crecimiento, ¿no? Incluso mucho Caos, más. caos. Esto no le sirve a nadie. Uno, claro, dice, oye, yo vivo feliz en mi parcela, no me molesten. Tengo espacio, qué sé yo. Loco, pero es un desastre. O sea, ok, tú estarás bien hoy día, pero pasado mañana vamos a tener graves problemas de agua, de no sé qué. Ya estamos teniéndolo. Entonces, aquí no va a funcionar si no llegamos a un acuerdo de alguna especie, ¿no? De cómo vamos a administrar lo que hay hoy día. Dada esta situación de entropía territorial, en donde las grandes megalópolis están perdiendo, digamos, está escapando gente de ellas, ¿no? En algunos casos, o yendo porque dice, oye, quiero ir a buscar una mejor calidad de vida a otros lugares. Hoy día se puede, esta misma entrevista lo demuestra, o sea, la presencialidad no es una condición necesaria, aun cuando sabemos que es importante, todo lo demás, ¿no? Pero se puede. Entonces, esa situación hoy día, ¿no es cierto?, está permitiendo, y la conectividad y la infraestructura, y creo que hablemos de infraestructura, eh, está permitiendo, está generando un atajo también a la calidad de vida. ¿Te fijas? El problema es que no es muy sostenible esto de irse a vivir en la mitad del campo, donde se debería estar produciendo alimentos, ¿no? Y sin embargo se está haciendo de manera como una especie de fábrica de consumir campo para convertirlo en una urbanidad difusa, totalmente insostenible, cero planificada de ninguna especie, que está absolutamente a merced de los vaivenes del mercado y de lo que cada uno quiera hacer con esto. Hoy día, cambiar esa ley implica en la práctica como expropiarle el valor al dueño del suelo, porque él ya sabe que lo puede parcelar y vender de cierta manera. Si tú cambias las reglas, si, oye, pero aquí tenía, yo estaba sentado en varios millones de dólares y ahora resulta que es un campo y tengo que producir comida. ¿Dónde? ¿No? Te van a pedir subsidios. Entonces, ahí hay una problemática y es política. O sea, hoy día tú tienes, no sé, gente teóricamente de ideología socialista defendiendo el derecho a vivir en una parcela. Una cosa incomprensible, viniendo de esa lógica. Y tú te has dado cuenta que he hablado bastante de política o de ideología y creo que lamentablemente no podemos no hablar de eso. No podemos no hablar de eso. ¿No? El emprendimiento, la innovación, el desarrollo, el futuro no viene solo. La política es el espacio donde nos ponemos de acuerdo ¿te fijáis? Y donde se raya la cancha. Y hoy día estamos en una muy mala posición en esa materia. Yo soy un optimista, creo que vamos a pasar más adelante, nos vamos a dar cuenta que necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Te fijas? Pero lamentablemente el territorio se administra en buena medida a partir de los acuerdos que se surgen en la política, y la política administra las ideas, y las ideas que están detrás de regular o no regular, ya sabemos cuáles son. Tienen años, ¿no? Y, y ahí, Tomás, perdón, interrumpa, solo para reencauzar ese punto que me parece que no es menor. Hoy, 1 de cada 3 chilenos está o proviene de la región metropolitana, que es un lugar ahogado por contaminación, congestión, altos costos de vida, asolada por una sequía. Esto estoy hablando de Chile, per se, región metropolitana, Santiago. Y después tenés una zona que es la de Frutillar, que se enmarca, de acuerdo a uno de los papers que me compartiste, de Plades y el BID, se enmarca en un territorio más amplio, lo que entendemos como una suerte de provincia-ciudad que comprende entre Osorno y Puerto Montt y se constituye por una red vial y un conjunto de ciudades pequeñas. Entonces yo ahí te quiero preguntar un poco eso y tomando el trabajo que han hecho con Plades, si me puedes hablar un poquito más de eso, también el trabajo que hicieron con el apoyo de ISA Intervial. Específicamente ese anclaje o ese trabajo en ciudades menores, a través de la traza, de la red vial, cómo funciona, cómo sucede y básicamente cómo lo han generado desde ese lugar. Sí. Bueno, algo que me voy a colgar de parte de la pregunta anterior y voy a esta, pero el atajo a la equidad que puede ser el territorio y la ciudad, yo creo que hoy día está un poco obsoleto, aquí por lo menos, hablar de ciudad del límite urbano. ¿Te fijas? Un dato no menor, el alcalde de Puerto Vara mencionaba el otro día en una conversación que se dieron cuenta, midieron, ¿no? ¿Cuál es la superficie urbanizada con parcelas? Y esa superficie urbanizada con parcelas
equivale a 17 Puerto Varas, ¿ya? Oh. Y esos 17 Puerto Varas usan Puerto Varas para comprar, para salud, para educación, para básicamente todo, ¿no? Entonces, hoy día Puerto Varas que tú conoces, en realidad son 17 espacios. Por supuesto que la densidad es bajísima, pero el territorio a abarcar, la basura a recoger, todo lo que significa eso, es un desastre, ¿ya? Entonces, hoy día hablábamos con ese alcalde, don Tomás, mi tocayo, que decía, ya no podemos seguir pensando que tenemos que administrar lo urbano, así como lo entendíamos. Hoy día eso no es así, ya no es real, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Con infraestructura, con servicios, con innovación, con economía circular, con reducir la huella. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar esas miles de parcelas y transformarlas de nuevo en campo y erradicar a esa gente que construyó casas de 300 metros cuadrados? No, no va a pasar. No va a pasar. Por lo tanto, eh, no tienes otra opción que innovar en gestión pública, en la generación de acuerdos de convivencia, en todo. Y uso con mucha intensidad la palabra innovación, porque todo esto ocurre en el contexto de comunas con recursos escasos. Ahí vamos a entrar a frutillar, ¿no? Puerto Vara es un poco distinto porque tiene un casino, tiene otras entradas, tiene más población, en fin, ¿no? Pero aún así, siempre el Estado tiene recursos escasos, al menos para este tipo de cosas. Y por lo tanto, no queda otra que innovar. ¿Cómo vamos a enfrentar la gestión del territorio de una manera innovadora? Y tiene muchos espacios donde esto puede entrar, mucha inversión que se puede hacer, muchos startups que desarrollar. Y de hecho, Puerto Vara, y yo diría Frutillar ahora cada vez más, es un verdadero hervidero de gente que está buscando ese tipo de cosas. Aquí hay una organización que está basada en el Teatro del Lago hace un tiempo, que se llama Quetragua, y que están trabajando justamente en atraer inversión de impacto. Sería interesante hablar con ellas. Son muy máquinas y son mujeres y están atrayendo impacto a la zona, innovación, inversiones, qué sé yo. Eso está pasando. Entonces, bueno, la infraestructura, para volver ahí, a propósito de ISA Intervial también, con quien hemos trabajado ya, hemos tenido el gusto de trabajar ya casi 3 años, eh, es, eh, es un tremendo atajo a la equidad también, pero también puede ser un tremendo eh, atajo en el territorio, ¿cierto? Y eso es lo que uno entiende, todos lo sabemos. Y es el Estado, no es la empresa ISA u otra, ¿no? Quien decide por dónde pasa la autopista. Eso es una decisión del Estado, ¿no? Y hay que hacerse cargo de todo lo que eso significa. Sin embargo, las ciudades que quedan conectadas a la autopista, o también al tren, o a un aeropuerto, o qué sé yo, dependiendo de la calidad de esa conexión y de la cercanía con otros polos, se le generan unas tremendas oportunidades. Y es ahí donde esto empieza a ser interesante. Me conecto con lo que decías tú de este sistema, de esta provincia, esta metrópolis provincia, que son en realidad dos provincias, Osorno y Yanquihue, con los polos que son Puerto Montt y Osorno. Obviamente que esto lo estamos mirando desde Frutillar, por eso que estamos al centro, no, no es trivial, el mapa lo hace uno, los mapas no son triviales, los mapas están totalmente cargados y en este caso nosotros decíamos, nuestro trabajo es trabajar por Frutillar, por su sostenibilidad. ¿Dónde estábamos en Frutillar? A ver, pero, ¿y el Teatro del Lago? ¿A quién le vende tickets? ¿No? Que no tenga que subirse un avión o venir de muy lejos, gente que se demore una hora en llegar a esto. Bueno, desde Osorno hasta Puerto Montt. Y ese saca abocado, obviamente que viene gente de Valdivia y de otros lugares, y también de Santiago, y también de Bariloche, que sea, pero en realidad el público frecuente al cual tú podrías invitar a cualquier cosa en todo el tiempo, y es lo que ocurre, es esa área, ¿ya? Y resulta que Frutillar está en un punto que está al lado de la Ruta 5, la autopista, al lado del lago, tan cerca, tan pegado, a media hora de un aeropuerto que tiene, creo que prontamente va a ser internacional en esa época, ¿no? Pero que tiene muchos vuelos. En nosotros no hay otro más chiquitito que también tiene vuelos. ¿Te fijas? O sea, es un hub de movilidad. Sí, hay un riel de tren que va a empezar a reactivarse, espero pronto también, y que va a conectar esto. Entonces, ¿qué es lo que pensás a tener? Nosotros, bromeando, decíamos, esto lo podríamos llamar Osmont, ¿ah? Como Osorno Puerto Montt. ¿Ah? ¿Y qué es lo que tienes ahí? Caminos que se cruzan unos con otros, y adivina qué pasa cuando se cruzan dos caminos. Sale una pequeña aldea, un caserío. Después, eventualmente, si hay muchas cosas pasando, se transforma en una ciudad. Eso pasa en los cruces de caminos.
En este caso era donde estaban las paradas del tren, cada cierto tiempo donde se reposta el tren, ahí tenía que haber una estación, ahí tienes una pequeña ciudad. ¿Te fijas? Ocurre por eso, ¿no? La infraestructura termina definiendo dónde elegimos vivir. En Inglaterra de nuevo, para volver a ese lugar, pero también me tocó, por ejemplo, trabajar en una cuestión en China, en donde se estaba construyendo una gran línea de tren rápido, ¿ah? Entre Beijing y una ciudad costera. Cada parada tenía una aldea y cada aldea tenía que poder diseñarse para pasar de, qué sé yo, 20.000 habitantes a 500.000 habitantes el día de mañana, porque va a haber una estación de un tren rápido. Entonces, la infraestructura es tremendamente habilitante. Y nosotros estábamos conscientes de eso en Frutillar, ¿no? Diciendo, oye, nosotros vivimos acá, estamos hiperconectados. Esta es una ciudad súper chica, pero también es muy segregada. Tiene como dos niveles, dos grandes corazones, el Frutillar Alto y el Bajo, y es un dolor importante de esa ciudad porque obliga a moverse entre un lugar y otro todo el tiempo y se siente, se palpa esa división sociogeográfica, económica, no sé cómo. Entonces, ahí hay un caso muy bonito, muy interesante. Oye, si logramos parchar, si logramos no parchar, sino que sanar Frutillar en este problema de desplanificación, porque salió sin mucha planificación, vamos a tener un laboratorio muy interesante. Pero estábamos en ese trabajo, ¿no? Como diciendo, oye, estamos en esta ciudad pequeña, que está trayendo mucha gente por una serie de factores que podemos analizar más rato también. El Teatro del Lago, colegio, buena ubicación, ahí se empieza a entender por qué la gente se viene acá. ¿Quiénes pueden ser socios nuestros en esto de desarrollar esta ciudad? Y dijimos, bueno, lo primero es entender en qué categoría jugamos, ¿no? Nosotros no podemos ir a competir como Frutillar a pedir recursos a que sea el mismo BID, por ejemplo, que se dedica a invertir los recursos en grandes poblaciones, en un barrio completo en Buenos Aires, en no sé qué, por menos de muchos millones de dólares, no les conviene ni moverse, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero ¿cuál es la categoría? En qué peso jugamos nosotros, ¿no? Dijimos, bueno, evidentemente jugamos en el peso pluma de ciudad chica. Una ciudad niña, bueno, ahí está, ¿no? Una ciudad niña, una ciudad que va a crecer, que puede llegar a ser una joven hermosa o una gran mujer o lo que Puede llegar fuera, a ¿no? crecer, totalmente, tiene potencial. Exacto, entonces tiene ese potencial. En algunos casos, las ciudades niñas tienen un tremendo potencial, Frutillar claramente es uno de ellos, Yanquihue seguro, qué sé yo, Pitrufquén, por Ujú. mencionar un tremendo potencial, y otras podría seguir, pero em, otras no tanto, otras está más difícil que crezcan, ¿no? Así de esa manera que se convierta en un polo. Pero Sí, ojo, que no sea un polo de innovación no significa que no pueda ser, o de creación de economía, de desarrollo, que sea, no significa que no pueda ser una maravillosa ciudad de 40, 50 mil habitantes, en donde eventualmente la gente vive, qué sé yo, y se mueve a los hospitales o lugares cercanos porque quedan cerca, porque hay infraestructura de calidad, ¿no? eh, y en donde la gente vive y ya, ¿no? No tiene por qué ser una cosa así súper wow, de impacto, no, no puede ser algo más simple, pero al mismo tiempo necesario, porque la población distribuida en el territorio eh, es mejor que la población toda aglutinada en un solo gran polo contaminado, sobrepoblado. ¿Te fijas? Esa es una cosa como lógica, ¿no? Ahora, por lo tanto, hay ciudades con potencial. Podríamos hablar, si hablamos de emprendimiento, hay como negocios de emprendimientos dinámicos, ¿no es cierto? Como de potencial dinámico, de crecer rápidamente. Y hay otros que no lo tienen tanto. ¿Cierto? Que los inversionistas buscan los dinámicos, ¿cierto? Que pueden multiplicar los recursos rápido. Bueno, tenemos que saber, sí, pues, tenemos que buscar, si miramos esto como startups, tenemos que buscar cuáles ciudades son buenas para invertir, cuáles son buenos startups. Pero no es solo venir a invertir y comprar suelo barato y convertirlo en molchino y hacer y reventarlo. Si ese tipo de capital es el que atraemos, que ojo, está pasando, ¿no? Bueno, vamos mal. Eh, Necesitamos atraer capital consciente de que aquí hay una oportunidad. No vienes a cosechar, a sacar valor rápidamente de la ciudad e irte a la próxima, ¿no es cierto? Como una especie de plaga de langostas, ¿no? Sino que vienes a instalarte en esa ciudad y a mirarla a mediano y largo plazo y el valor que esa ciudad va a generar lo vas a ver en el largo plazo. Y esa es la mirada que cualquier desarrollador inmobiliario, creo yo, tiene que tener, ¿no? En el largo plazo.
que a ti no te sirve si tienes muchos terrenos en un lugar, que eso se convierta en un espacio contencioso por la división y la rabia que genera la división y la segregación. Tú necesitas pensar que si el día de mañana tú quieres vender parte de tus terrenos, por decir, en buenos términos, ¿no? Ese lugar tiene que crecer bien, y crecer bien hoy día lo sabemos. Significa crecer integradamente, cohesionadamente, con acceso a servicios, con todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Muchas ciudades niñas o jóvenes adolescentes que están en un alto riesgo de crecer mal. La buena noticia, todavía no crecen. La otra buena noticia, empiezan a crecer, aún todavía siguen siendo pequeñas y abordables comparadas con lo otro. Eh, Problema, pucha, es tú decir, voy a invertir un montón de recursos en esta ciudad que es muy pequeña, voy a generar poca rentabilidad social, voy a llegar a poca gente. Hoy día, si inviertes hoy día, pasado mañana no va a ser tan poca gente. Entonces hay un tema de adelantarse y es muy difícil en general hacerlo porque nadie quiere adelantarse, ir antes de tiempo y menos el Estado le cuesta, ¿no? Tiene que asignar los recursos de manera eficiente. Entonces, ahí siento hay una paradoja, ¿no? En donde hablamos como de la trampa de la precariedad, la trampa de la pobreza, que se puede aplicar en otros conceptos económicos. Aquí tienes una trampa de la precariedad de estos pequeños gobiernos locales, en donde tú tienes una tremenda oportunidad a nivel nacional y global de que nos desarrollemos en base a centros urbanos bien pensados, pequeños, intervenidos a tiempo, pequeños o medianos, que generen alta calidad de vida, ¿ya? Eso lo podemos hacer, todavía estamos a tiempo de hacerlo en muchas partes. Eh, pero tenemos que entender el carácter estratégico de hacerlo pronto y por qué es tan valioso hacerlo pronto. Si el mercado no lo entiende, que ojo, yo creo que puede entenderlo y empezar a anotarse, el Estado tiene que entenderlo y tiene que invertir antes de que el Estado lo haga en generar ese tipo de planificación. Porque tiene que adelantarse al futuro. Si el Estado no lo hace, no sé quién lo va a hacer. ¿Te fijas? De esta Te manera. hago una pregunta, Tomás. Perdón, que está bueno tomar lo que decís. Y entonces, hay una buena noticia que es crecer, que hay espacio para crecer de buena manera, ordenada, planificada, etcétera, etcétera. Entonces, quería saber como dos cosas. El trabajo de Plades, ¿en qué se basó? O sea, si puedes nombrar dos, tres cosas como shorts, como para entender bien. Y después acá me podés llevar o nos podés llevar al ISA Lab Ruta 5, que es un modelo que hablaron de teoría del Sí, cambio, de agenda de continuidad, en Pitrufken. Hablar un poquito más acerca de esto, así hacemos foco en sí, esa por supuesto. instancia. Vamos para allá, porque ahí es donde esto empieza a aterrizar, ¿no? En el caso de la Fundación Plades, yo estuve 5 años ahí. Plades, los últimos, o sea, Plades tiene 11, 12 años, se fundó en el año 2000, claro, 13, 2013, ¿no? Sí. aproximadamente, ¿sí? Y nace sobre la base justamente de decir, ok, acabamos de inaugurar un Teatro del Lago que es una infraestructura cultural de clase mundial, ¿cierto? Del más alto nivel, con recursos para convertirlo en un hito cultural internacional, con capacidad, dada la apuesta además que hace tanto la Corporación de Semanas Musicales por impulsar esto y la familia Gis, que luego entra con mucha fuerza a impulsar. Este es un proyecto que la familia Gis le ha puesto muchos recursos. No hay dos familias en Chile que estén poniendo tantos recursos en un proyecto cultural, ¿no? De estas características. Entonces, se construye eso y eh, siempre todas estas cosas están llenas, repletas de historias, pero vamos al detalle más grueso, ¿no? Es decir, ok, esta es una estructura gigante. Esta es una ciudad preciosa, pequeñita, ¿no? Y que tiene una realidad de que se desarrolló en base a que era una estación de tren arriba, ¿no? Y donde se intercambiaban cosas y nadie dijo, aquí se fundará Frutillar, no, eso no ocurrió así. Aconteció Frutillar. Abajo se embarcaba grano, después apareció el tren, se creó arriba y esta especie de jirafa, ¿no es cierto? Que se comunica a través de unas arterias muy largas pasó, ¿te fijas? No se planificó. Entonces había que generar una planificación. Y ahí se hizo el Plan de Desarrollo Sostenible de Frutillar, PLADES, que es básicamente un plan urbanístico desarrollado por una oficina y uno de los mejores urbanistas más reconocidos que tiene Chile, ¿no?
que desarrollan toda una conversación participativa con las autoridades, con distintos actores, con vecinos, con una votación donde se priorizaron proyectos y visiones de ciudad, participando cerca de 3.000, más de 3.000 y tantas personas, que en una ciudad en esa época qué sé yo, 17.000 habitantes urbanos y rurales, todos sumados, es mucho, ¿no? En términos de participación ciudadana para algo que no es vinculante, que no es una tremenda participación. Y se genera una priorización de 24 proyectos urbanos importantes de terminal de buses, que son más una visión de cómo podría inspirarse el plano regulador el día que esto se vuelva a actualizar, que es otro de los grandes dramas. En Chile tenemos una desactualización brutal. Actualizar un plano regulador es meterse en un cacho gigante. Es caro, no hay ni un incentivo a hacerlo para ningún alcalde. Y se demora una década si es que logra sacarlo y llegará. Entonces, tema aparte, ¿no? Frutillar, aquí está la excepcionalidad de Frutillar, ¿no? Se hace este plan lo lidera y lo empuja el alcalde, se genera una corporación público-privada en ese minuto para poder empujarlo, esta fundación, eh, y se generan todas las condiciones de transparencia, participación abierta, en fin. Eso, eh, eso es lo que ocurre en Frutillar en ese momento, y Plan se hace cargo de acompañar, de atraer recursos privados de otros actores, de atraer otros recursos para poder sumarle al municipio para sacar adelante esa agenda que le corresponde solamente al municipio sacar adelante y qué sé yo. Entonces, este era el vehículo, ¿no?, que se creó para esto. Em, y nada, eso sigue funcionando hoy día, solo que hoy día está en una transición importante. Ya hace un tiempo ya salió el alcalde, la figura del alcalde o alcaldesa, no, la figura de la alcaldía de ese directorio por temas porque tuviste que en Chile, en todas partes, estos temas están así como cuestionados, y aun cuando la gran mayoría no ha cometido ningún ilícito, sabemos que otros sí lo han hecho. Entonces nosotros dijimos, ya no puede estar más el alcalde aquí, tenemos que empezar a apoyar desde otras lógicas de fortalecer a la sociedad civil, en fin, y eso está hoy día en esa transición que es bien importante. Bueno, pero desde esa historia es que aparece, ya íbamos a ISA, estábamos con el equipo ahí, con José y Margarita, que es lo que trabajamos, diciendo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos conversar con otras empresas y otros actores importantes en el territorio que están relacionados con las ciudades pequeñas? Ya habíamos dicho, ¿no? Las ciudades pequeñas son nuestra categoría. Vamos a buscar gente que esté interesada en este mundo. ¿Ah? Y yo te diría que no estoy no estoy exagerando, si era como que un lunes estábamos hablando de esto y un martes nos toca la puerta Carlos Kucher, que andaba con la Diana, creo, no sé, personas con las que trabajamos, ¿cierto? Seres humanos con los que trabajamos en ISA Intervial hace mucho rato, y nos dicen, oye, nos interesa conocer lo que están haciendo acá. Nosotros estamos apoyando el Teatro del Lago en un proyecto cultural de largo plazo, y nos contaron que ustedes están viendo esta manera de generar agendas locales, nos parece que esto es muy interesante. Y nos sentamos a conversar y le dijimos, mira, tenemos así como un listado infinito de errores y de cómo no lo haga en su casa, al mismo tiempo un listado del cual estamos muy orgullosos de cosas que hemos logrado. No te puedo pedir una consultoría ni decirte cómo se hace, porque creo que estamos todos los días como cabeceando, pero sí te propongo que le hagas una aporte a esta fundación en ese minuto, una donación, y creemos este laboratorio, porque aquí tenemos que innovar, aquí hay cosas que no hemos descubierto o que no hemos entendido. Incluso antes de innovar tenemos que entender, hay mucho por entender. Y ellos entraron en esto y estuvieron participando, nos aportaron unos recursos que nos ayudaron bastante para poder dedicarle más tiempo a pensar, no solo a estar respondiendo al día a día. A recorrer, claro. Y pasado ese plazo, bueno, y nos toca a la puerta el mejor actor posible. En este caso, una empresa que administra un activo público, que es una autopista, que le ha cambiado la vida a todos los que vivimos en el sur hace mucho tiempo. O sea, no sé, yo era niño y uno se venía por una autopista Ruta 5 que tenía una pista llena de camiones. O sea, imposible, ¿no? Hoy día tú vas en muy poco tiempo de un lugar a otro, y eso obviamente que permite que esta zona se desarrolle, ¿no? Entonces, fuera de todo lo que hay que resolver siempre cuando hay un encuentro entre una infraestructura y un territorio y personas, que eso es en todas partes, eh, genera mucho beneficio. Entonces, y tú te preguntas, ¿y quién más está conectado de manera permanente, indisoluble con ciudades pequeñas? Bueno, la autopista, ¿cierto?
tú te pones a contarlas, son, no sé, 40, que se va hasta Santiago, ciudades pequeñas, más chicas, más grandes. ¿No? Listo. Y nos toca la puerta ISA Intervial. Era como realmente un regalo. Y dijimos, bueno, fantástico. Por lo tanto, nuestra primera relación con ISA no fue de venderle una consultoría, fue de que generamos una alianza, ¿no? Ellos hicieron un aporte eh, y conversamos mucho. No fueron así como, oye, quiero esto, quiero lo otro, quiero que me menciones aquí o allá, no sé qué, no, fueron al fondo del tema. Nos interesa entender esto y necesitamos encontrar maneras de relacionarnos con estas decenas de ciudades pequeñas, creemos en ellas, nos interesa llevar desarrollo a estos lugares, pero también no somos una empresa que tenga capacidad de ponerle $1 millón a cada ciudad pequeña. Necesitamos encontrar una manera de relacionarnos en el largo plazo. ¿Ya? Entonces dijimos, además, hagamos este laboratorio. Al principio se llamó Laboratorio Frutillar, después se llamó Laboratorio Ruta 5 y en eso estamos hoy día, ¿no? Se llamó Laboratorio Ruta 5, analizamos 8 ciudades a la orilla de la autopista, en las concesiones que ellos tienen en los ríos y Araucanía. Los miramos y generamos una rúbrica de análisis para ver sus características, sus capacidades de gestión pública, qué sé yo, de número de empresas, de tamaño, de tendencias, en fin. Y seleccionamos de todas esas a Petrufken, que fue el laboratorio Petrufken. Y eso ya hoy día estamos cerrando el segundo año y entra el tercero. Y la lógica, más que años, es que tienes una etapa inicial donde tú tienes que trabajar con la autoridad local en identificar todas las agendas locales que ya existen. No vamos a hacer nuevamente una participación. La han hecho miles de veces, le han preguntado 80 millones de veces a las personas qué quieren, cómo lo quieren, no lo quieren. Hoy día el punto es cómo los hacemos, ¿no? Y cómo podemos, obviamente, perfilar y mejorar ese portafolio, pero entenderlo como portafolio, ¿no? ¿Dónde se invierte en este portafolio? ¿Dónde genera más rentabilidad social? En fin. Entonces, le ponemos esa mirada al portafolio que ya existe, compaginamos el portafolio local, las agendas locales que ya están prevalidadas por las autoridades, por quienes hayan llegado. Y en base a eso nos sentamos a elegir cuáles son justamente los principales elementos en donde se puede actuar para generar algún cambio importante. Y en base a eso vamos a buscar nuevos socios, otras empresas locales medianas, academia, personas, profesionales, y nada, les vendemos el cuento, como que, en cierto, como Para innovar importa, en ¿no? ¿No? en el desarrollo de lo que es la ciudad, ¿no? Y lograr esa escala y ese modelo, ¿no? Claro, y como algo que tú haces en esa ciudad pequeña, bueno, ándate a buscar todas las otras que cumplen las condiciones y lo puedes replicar, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora. Estamos abriendo 2 ciudades nuevas que con ISA trabajamos, ya esta vez no desde Plades, sino que yo ya llevo un año digamos, dijimos, ok, ya esto se transforma en otra cosa, desde Plades no podemos seguir trabajando en eso más allá de frutillar, porque nuestra visión y nuestra vocación es frutillar. Ya, entonces ahí yo me voy y cierro un ciclo necesariamente después de este tiempo. En las fundaciones hay que saber salir a tiempo para dejar que lo nuevo entre. Y me voy a Dinámica, que se llama Dinámica Plataforma, ¿no? Pero lo de plataforma tiene que ver, porque ellos entienden, los fundadores de esto que son buenos amigos, entienden la consultoría como una plataforma para desarrollar más cosas y para que gente que tiene ideas, que tiene problemáticas, que tiene temas a resolver, use esta consultora, estas espaldas, este espacio, como plataforma para desarrollar, ¿no? Entonces, con ese Intervial hablé con ellos y dijimos, vámonos a la consultora. Y esta consultora, además, nosotros hoy día, ¿no? Somos muy buenos en el análisis de territorios, en llegar al nivel fino y al detalle fino. Y cuando tú entiendes a nivel fino el territorio, entiendes dónde están los conflictos, cómo los puedes evitar, dónde se puede generar más valor o no perder valor, cuáles son los actores clave. Y finalmente esa es la conversación. La conversación es cómo hacer compatible el desarrollo que muchas veces implica y trae y representa la infraestructura o las industrias de recursos naturales, la industria eólica, la industria minera, la industria salmonera, cualquier industria grande que genera recursos naturales, que mueve agujas gigantes, que genera empleo, que genera los recursos que sustentan al Estado de Chile a través de los impuestos, en fin, todo eso, ¿no? Eso está ahí, no es una cosa como decir, se van, ¿no? La pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿cómo convive con el territorio? ¿Cierto? Y ese es el foco de dinámica. ¿Cómo
cómo innovamos, cómo pensamos, cómo planificamos, cómo nos anticipamos, cómo nos ponemos desde el lugar de la comunidad, ¿no? Realmente, para pensar esa convivencia, y no solo un vínculo de tipo, como siempre se dice, como greenwashing, ¿no? Como, no, el greenwashing no sirve para nadie. Si tú le vendes una estrategia a alguien de greenwashing, te deberían demandar porque estás vendiendo algo que no sirve, ¿no? Em, entonces, en esa intersección, ¿cómo convive la infraestructura, cómo convive la industria que trae todos estos beneficios con territorios? Es la gran pregunta que se hace dinámica. Y ahí es donde nos vamos con ISA, y hoy día yo estoy trabajando también en otros proyectos, pero con ISA es como mi proyecto central con ellos, y hoy día ellos entienden nuestra relación como una alianza, ¿no? Porque nos interesa el desarrollo sostenible de ciudades pequeñas, porque vemos en eso el futuro, ¿no? ¿En qué se basa el urbanismo táctico y qué diferencia tiene con la innovación social? ¿No? Que es una de las cosas que ustedes comentan acá en este punto. ¿Cierto? Está lo estratégico y está lo táctico, ¿no? Entonces, claro, lo estratégico tú piensas, ¿no? Como qué haces primero, qué haces después, cómo es el orden que genera lo que tú quieres generar, cuál es el objetivo al cual quieres llegar, por dónde vas a ir, en fin. Pero lo táctico es cuando te encuentras con, ok, ya tengo claro el objetivo, pero ¿cómo avanzo, ¿no? ¿Cómo voy resolviendo lo que se me va presentando de una manera bueno, que avancemos, ¿no? En la dirección. Y eso implica estar tomando decisiones de manera más contingente, ¿no? Entonces, en el caso de la ciudad y del territorio, los procesos son tan largos, ¿no? Siempre, desde que se decidió hacer algo, hasta que, no sé qué, hasta que se consiguió la plata, hasta que se hizo el diseño, hasta que la plata para el diseño, se hizo el diseño, después se consiguieron los recursos para la ejecución, de que no sé qué. En el mundo público, el promedio para un espacio público promedio son 8 años. Promedio, ¿no? Entonces, en 8 años, un terminal de buses, qué sé yo, porque usaba un estudiante para ir a la universidad, que no llegó, obviamente ese estudiante ya terminó la universidad, ya ahora trabaja y nunca llegó al terminal de buses. O sea, toda su vida, básicamente, que necesitó usar el bus para ir a estudiar, no llegó, porque el promedio son 8 años para hacer una cosa así. Y a veces llega, pero ese que a veces llega es porque ya lleva 8 años en el desarrollando. ¿Se fijan? Entonces hay generaciones enteras. Ya, a esa velocidad que, ojo, no solo en el mundo público, en el mundo privado también se demoran mucho estas cosas, em, necesitas avanzar. Y el urbanismo táctico lo que plantea es que si tú quieres, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, tú quieres, hay un sitio baldío, un lugar que está tirado, que no se usa, pero que está ubicado cerca de unas viviendas, qué sé yo, más vulnerables. Sí, si nosotros nos ponemos a hacer un proyecto para convertir esto en una plaza, sabemos que se va a demorar lo que hemos visto, ¿no? Una plaza chica se demora menos, estará en 3 años, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si antes de diseñar la plaza y encontrarnos al final del camino con que estaba mal pensada, porque en realidad la gente entra por el otro lado, porque no quieren ir ahí, o porque no sé qué cosa, o porque en ese lugar justo caen aluviones, no sé? ¿Qué pasaría si lo probamos antes? Y el probar antes, en términos urbanos, significa, bueno, ponerlo en escena. Es decir, a ver, limitemos esto, pero con unos maceteros. Pongamos esto acá. Generemos algo que se sienta como que hay un lugar. Bueno, las banderistas famosas no son solamente una especie de fijación hipster, aunque sí, pero en este caso lo que logran hacer es generar una contención espacial, es decir, ponerle un poco techo a la cosa, ¿no? El poner unos pallets que hacen unos asientos, el poner no sé qué, el pintar por aquí, por allá, el poner una luz acá, no sé qué, ¿qué te permite? Maquetear a escala 1 a 1, real, cómo podría llegar a ser ese espacio. Y probarlo, ¿no? Es decir, oye, a ver, usémoslo así, usámoslo así, pongámonos una banda de rock, que sé yo, tocar en la mitad, veamos qué pasa, preguntémosle, mientras lo estamos haciendo, hagamos encuestas, miremos a la gente, hagamos videos, preguntemos después qué opinaron, qué le cambiarían, qué sé yo. Y eso insuma el diseño definitivo del proyecto. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Dime tú, ¿cómo se llama esto en innovación? Es totalmente lean startup, ¿no es cierto? O sea, claro, liviano, rápido y barato. Eso es lo que decimos en Ciudad Emergente. Liviano, rápido y barato. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a hacer ahí es el mejor posible proceso de participación. Si la gente, no todos somos arquitectos, no todos podemos mirar un plano e imaginarnos qué va a pasar una vez que lo construya. Es más, la gran mayoría de la gente no ha estudiado eso, no tiene esa habilidad. Y está perfecto, ¿no?
Pero eso requiere cambiar las cosas, y cambiar las cosas siempre genera algún nivel de controversia. Entonces, yendo al Claro, urbanismo táctico, ¿qué te permite eso? Oye, hagamos un día, cerremos la calle, pongamos unos conos, claro, eh, claro. hagamos que pasen cosas en este lugar, que ojalá no sea comercio que compita con el comercio que está establecido, porque si no es contraproducente, ¿no? Y mostremos que esto no solo no inhibe la venida de la gente, sino que la amplifica, ¿no? Y eso es lo que logra hacer el urbanismo táctico. Es muy caro equivocarse en urbanismo. Es irreversible muchas veces, ¿te fijas? Entonces, el urbanismo táctico lo que te permite hacer es equivocarte menos, es probar, es iterar y luego diseñar y Claro, qué sé yo. sin tener que ir a la dinámica de infraestructura, costo, planificación, obra, etcétera. Si hablamos de desarrollo, ¿qué dirías, no es cierto? Tu entrevista, tú puedes medir todo el tiempo que esa gente va a ahorrar, todas las dificultades que no va a tener, todo lo que eso se puede transformar en calidad de vida, en recursos, en lo que sea, ¿no? Eh, por lo tanto, con una inversión muy baja, se genera un impacto muy alto. Eh, y eso es lo que estamos buscando con ISA. Estamos buscando todos aquellos lugares en donde se puede generar una mayor multiplicación. No se trata de invertir poco, se trata de ser efectivos con la inversión, ¿no? Porque ya no bien podrías invertir, no sé, 100 millones de pesos y lograr 100 millones de pesos de impacto, o invertir 10 millones de pesos y lograr 1000. Todo esto depende dónde lo pones, ¿no? Y en ese sentido, el urbanismo táctico es el atajo a evitar los errores, ¿no? A pensar bien, ¿qué pasaría si nos gastamos un montón de plata justo en ese lugar donde creemos, porque somos expertos, ¿no es cierto?, que ahí se resuelve el problema. Y resulta que no. Y que la comunidad te dice, oye, pero espérate, tú no cachaste esto, yo me muevo por acá, hago no sé qué. Y ya nos gastamos la plata. Es un desastre. Entonces, ahí entra el urbanismo táctico. Está muy bueno y gracias por la explicación. Creo que son conceptos que quizá uno no cruza tan seguido en la analogía de la movilidad y del puente hacia este lugar, ¿no? Del urbanismo, de la variable sociológica, ¿no? Del comportamiento de una ciudad, del desarrollo y demás. Bueno, querido Tomás, podríamos hablar un montón de temas más, pero creo que ya atravesamos varios puntos. Esta no será ni la primera ni la última conversa. Bueno, la primera lo es ciertamente, no es la última. Así que podemos seguir también cuando haya nuevos lanzamientos, nuevas instancias, nuevos proyectos, que ahí anticipaste alguna cosa. Podamos conversar más en profundidad. Sin duda es súper interesante y súper profundo lo que hacen, estableciendo y trabajando sobre un nivel de complejidad grande. ¿Quisieras compartir algún mensaje final, tocar algún punto que quizás no hayamos conversado en profundidad y que quieras compartir con la audiencia? Entendamos que están en su infancia estos problemas, podemos atajarlos a tiempo, hay que mirarlos con cariño, hay que como que ponernos de acuerdo por los niños, ¿no? Una cosa así sería. Todos los que estemos en condiciones de tomar decisiones. Y por último, la innovación. La innovación, no me refiero aquí solamente a una nueva tecnología que te permite vivir en la mitad de la nada y que eso no genere problemas. En el fondo, no me refiero solo a la innovación que nos permite sostener nuestro estilo de vida tal como está. Me refiero a esas innovaciones que por un lado te invitan a cambiar tu estilo de vida, que te permiten hacerlo de una manera más sustentable. O sea, si no cambiamos nuestros estilos de vida, esto tampoco resulta así. Eh, por lo tanto, hay innovaciones de cómo persuadir a la gente, cómo hacer que usen la salud pública de una manera, cómo hacer que recojan la basura de otra, cómo habilitar un nuevo suelo para que se genere vivienda social en densidad, pero sin hacinamiento, lo que hacemos en Elemental, lo que se hace todavía. En fin, lleno de cosas de ese tipo. Esas innovaciones sociales, urbanas, en infraestructura, en tecnología, en materiales, en todo eso son urgentemente necesarias ahora, no son un lujo, no se innova porque sí, se innova porque nos encanta, se innova en este mundo, en este tema tan complejo, porque no te queda otra, creo yo, tiene que ser un mandato. Está bueno. Me parece una buena invitación de cierre a pensar y repensar con la analogía de la niñez.
hablando de niñez, también aquí tuvimos tuve una linda entrevista con el Rafa Rodríguez de la Fundación San Carlos de Maipo acerca de infancias, el gran trabajo que hacen esos allí y la gran problemática que hay, como mencionas vos. Bueno, querido Tomás, ha sido una muy linda conversación y bueno, ya estaremos conversando nuevamente en nuevas instancias y agradecido a vos por compartir toda tu experiencia, tu profundidad, tu sabiduría acerca de estos temas de complejidad. Así que agradecerte de mi lado por sumarte a este episodio y bueno, ya estaremos en conversaciones en nuevos espacios. Bien, muchas gracias, Dani, por esta interesante conversación y espero atento a los próximos pasos. Ahí está. Gracias, querido Tomás. Ahí lo tuvimos a Tomás Cortese. Como hablamos de varios temas de desarrollo urbano, de planificación, de innovación social, de laboratorios de innovación urbana y mucho, mucho más. Gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir con nosotros un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto y también atravesar con nosotros esta linda experiencia donde recorremos las historias de cada uno de los entrevistados. Los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y también que nos dejen, por favor, una breve reseña de este episodio, unas estrellitas y un comentario en cada una de las plataformas donde reciban este podcast, en Spotify, Apple Podcast, YouTube y todas las plataformas donde estamos disponibles. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, con mucho más innovación, mucho más emprendimiento y, claro, por supuesto, sostenibilidad e impacto. Como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co